vamos a tener una sesión dentro de estos diálogos filosóficos con Roberto Gargarella. Roberto es un teórico de muchas cosas en el campo de las ciencias sociales y del derecho. Estudió Derecho, estudió Sociología, estudió en la Universidad de Buenos Aires, también en varias universidades en Estados Unidos y en Europa. Quizás su seña de identidad desde el punto de vista de la formación sería Carlos Nino, con el que empezó a trabajar. Lamentablemente, como todos sabemos, Nino falleció en fechas tempranísimas, antes de cumplir los 50 años, y luego Roberto siguió su andadura. Una andadura que tiene mucho que ver con lo que fue la filosofía de Nino, aunque quizás en algunos puntos Roberto se aparta. Probablemente esa sea una de las cuestiones de las que vamos a conversar. Es un autor sumamente influyente en toda Latinoamérica, en el terreno del derecho constitucional y de la filosofía política y también de la filosofía jurídica. Yo creo que una de las cosas que compartimos, Roberto y yo, compartimos muchas, pero una de ellas es que la filosofía del derecho y la filosofía política pues necesariamente están vinculadas. Es un autor próximo a lo que se suele llamar el marxismo analítico, y también a otros autores que creo que no encajarían exactamente ahí. Diría que Owen Fish, del cual él ha recibido una influencia, o Jeremy Waldron, no podríamos ubicarlos dentro de este campo, pero son autores que han influido en el pensamiento de Roberto Gargarella y muchos otros, que su formación es verdaderamente amplísima. Algunas de las obras que él ha escrito, que ha escrito también muchísimo, yo creo que en este momento debe ser autor como de unos 30 libros o algo así. Pues Nos los representantes, es un texto de 1995, Crisis del sistema representativo, La justicia frente al gobierno, Las teorías de la justicia después de Rawls, Derecho y grupos desaventajados, Razones para el socialismo, editado con Félix Ovejero, Crítica de la Constitución, Nuevas ideas republicanas, Los fundamentos legales de la desigualdad, Teoría y crítica del derecho constitucional, en portugués, Las teorías de la justicia después de Rawls, La sala de máquinas de la Constitución, que es un libro que ha tenido una gran influencia en toda Latinoamérica. Y el último, y sobre el que yo quiero que verse esta conversación, es El derecho como una conversación entre iguales. Y el subtítulo que lleva es ¿Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano? Este es el libro que yo acabo de leer y sobre el que me gustaría conversar con con Roberto Gargarella, del que soy amigo pues desde hace ya mucho tiempo. Creo que nos conocemos desde finales de los 80 o algo así. Les leo un poco el índice del libro para que el que no lo haya leído pues tenga una idea de qué va. El primer capítulo se titula Constitucionalismo y democracia. El segundo, el constitucionalismo como una conversación entre iguales. De subapartados, pues inmigrantes en la tierra prometida, la conversación entre iguales, 6 elementos decisivos, autonomía y autogobierno. Capítulo 3, la disonancia democrática, elitismo que se traduce en instituciones. Y ahí como subapartados, 3 grandes juristas de la era, Madison, Alberti, Bello, elitismo que se traduce en principios e instituciones. El capítulo 4, una constitución marcada por la disconformidad con la democracia. El capítulo 5, motivaciones e instituciones, si los hombres fueran ángeles. El capítulo 6, la dificultad estructural para la representación. 7, ascenso y caída del control popular. 8, voto periódico, la extorsión electoral. 9, frenos y contrapesos, combinar medios institucionales y móviles personales. 10, presidencialismo, quiebre del sistema de equilibrios. 11, derechos, la ciudadanía como depositaria de sus derechos. 12, derechos sociales y sala de máquinas, volviendo a uno de los libros al que antes me refería yo. 13, control judicial, parece un insulto. 14, interpretación constitucional, cuando se abre la brecha interpretativa.
15, hacer la Constitución. Cómo hablar con una sola voz en sociedades multiculturales. 16, el nacimiento del constitucionalismo dialógico. 17, ¿por qué nos importa el diálogo? 18, la erosión democrática. 19, las nuevas asambleas deliberativas. Y conclusión, por una conversación entre iguales. Y esto efectivamente, lo de conversación entre iguales, por así decirlo, de alguna manera sintetiza lo que es la idea de fondo de Roberto. Y yo creo, y él mismo lo indica en el libro al comienzo, que de alguna forma este es un libro que escribió, explica de un tirón, y que de alguna forma también es una síntesis de muchos trabajos anteriores. Bueno, en el índice hemos dado, creo, una idea, ¿no?, de por dónde él ha desarrollado estas ideas. Y lo primero que yo quisiera preguntarte, Roberto, es que nos aclarases un poco, diríamos, el título. Te lo digo porque yo soy autor también de un libro que se llama El derecho como argumentación, y a veces, diríamos, se ha entendido mal. Bueno, como sabemos, no hay tantos, creo, lectores atentos de los libros. Algunos se quedan a lo mejor en el título o poco más. Y yo recibí algunas críticas diciendo, no, pero ¿cómo es posible que sostengas que el derecho es simplemente argumentación? Yo, efectivamente, nunca he pensado eso. Bueno, entonces lo mismo quisiera yo precisarte, porque tú titulas tu libro, El derecho como una conversación entre iguales. Por eso me gustaría un poco que nos aclarases qué quieres decir con el título, y un poco si puedes exponer como la tesis o las tesis más básicas del asunto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad. Para mí es un honor, y esto no es meramente retórica. Me alegra muchísimo y me siento muy honrado de la entrevista que me propone Manolo, y también decir eso, digamos, reafirmar mi amistad con Manolo, a pesar de que también hemos discutido mucho y enojadamente, pero lo fundamental es un afecto enorme, y de mi parte una enorme admiración hacia él, y la energía y la vitalidad y la agudeza y la lucidez que tiene en su trabajo, y el modo en que trata a la gente que lo rodea, digamos, en todo lo que yo conozco al menos, a pesar del carácter volcánico que en un punto ambos tenemos. Bueno, eso primero. No, sobre el libro, el título es mío, el subtítulo no. El subtítulo lo puse a la editorial, y bueno, digamos, yo estoy identificado con el título. El título efectivamente es la conversación entre iguales. Para mí eso traduce la idea esencial del libro, eh, y que tiene que ver con una modalidad, un modo de pensar la democracia. Y para bien o para mal, y en parte por la tradición que mencionaba Manolo, digamos, que viene de Nino, y de la cual efectivamente yo me siento continuador y también me siento diferente. Pienso a la democracia en general y al derecho en particular, vinculado con esa idea de la conversación entre iguales. Y poner el acento en conversación, en igualdad, en paridad, no es inocente. Digamos, la idea tiene una raíz, si se quiere, habermasiana, digamos, de que la decisión legítima es la decisión, legítima, digo entre comillas, yo la llamaría democrática, es la decisión que ha sido tomada luego de una discusión entre todos los afectados potencialmente, y apunto a eso, y trata de traducir de manera sencilla un, una idea que tiene su complejidad, y es un ideal regulativo. Por supuesto, no pretende ser una foto vinculada con las sociedades que conocemos, sino una plataforma para la crítica, digamos, un punto desde donde mirar y pensar críticamente las sociedades que tenemos. Pero, Y los componentes, Roberto, un segundo, sí, 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 dime. no, perdona, sigue, adelante. Sigue, No, sigue. una línea más, que es que el énfasis en las ideas de inclusión y discusión, ¿no? Y por eso la idea esta de conversación entre iguales, que habla también, digamos, y ahí también encierra una crítica a los modos en que hemos organizado nuestros sistemas institucionales, que tienen que ver, yo creo,
con la desigualdad, ¿no? Bueno, pero después seguimos sobre eso. No, la pregunta que yo quería hacerte, claro, las instituciones, pero hay muchas instituciones públicas, por supuesto, nos estamos refiriendo. Quiero decir que si uno dice que la democracia o la construcción de una constitución, la elaboración de una constitución, debe ser el resultado de una conversación entre iguales. Me parece que esto es comprensible, no puedes discutir hasta qué punto está comprensible. Pero claro, el derecho no solamente es eso, el derecho son muchas cosas, y por eso yo decía lo del título. El derecho como una conversación entre iguales, ya esto me resulta muy chocante, porque yo diría, en el derecho hay espacios que efectivamente uno podría decir que son conversaciones entre iguales, pero otros no. Porque claro, la idea de jerarquía es consustancial al derecho, y de jerarquía, por ejemplo, en la organización de la jurisdicción, y de jerarquía en el ordenamiento jurídico, y yo qué sé, y el argumento de autoridad. Uno diría, el argumento de autoridad, naturalmente, en una conversación filosófica, o si tratamos de elaborar una constitución, no tiene sentido. Pero en el derecho hay ámbitos en que uno diría que sí. Por eso era la aclaración que te pedí. Hay una respuesta que es un escape simple, que no me interesa, pero sí lo voy a mencionar, que es, obviamente, que el título busca capturar una idea, como decir los derechos en serio. Bueno, uno busca capturar una idea que tenga potencia y que sirva de modo genuino, honesto, para expresar un componente esencial. Y esa es la idea principal, digamos, es no quiero hablar de cada detalle, pero sí yo creo, digamos, que digamos, en lo central del derecho está y tiene que estar o debe estar de mejor modo la idea de la conversación entre iguales. La Constitución, para mí, desde que yo me acerco a la Constitución, es eso, digamos, o pretende ser eso, o reclama ser eso, que es un acuerdo entre iguales, en donde, digamos, somos todos, aparecemos todos como en pie de igualdad. Y la idea de una persona, un voto, es eso también, digamos, es la idea de cada uno vale como uno, a pesar de que tengamos uno más inteligente, otro más estudios, etc. Entonces, hay una idea muy fuerte, muy asentada, yo diría fundante de la modernidad, en donde, digamos, la igualdad ocupa un lugar central. Por eso también en Dworkin, digamos, la idea de, digamos, el valor capital esencial como la igualdad. Pero bueno, en todo caso, para mí, ahí está el compromiso fuerte con la idea de igualdad, y la conversación también, en parte es un desafío a lo que tú decías de Manolo sobre autoridad. Yo creo que en las discusiones que se han ido abriendo en los últimos años, y podemos volver sobre eso más adelante, en torno a lo que se llama el constitucionalismo dialógico, y podemos usar este medio para esto. Toda esta parte de mi biblioteca son libros que aparecieron en los últimos 5 años sobre el constitucionalismo dialógico, en el centro de la literatura. Hay mucho interés en eso, y a mí también me interesa participar en ese debate. ¿Por qué? Porque veo que en parte es interesante, potente y problemático por cómo se presenta. ¿Por qué? Porque yo creo que todos reconocemos la necesidad, la importancia de darle más lugar al diálogo, pero al mismo tiempo, las cosas que decimos y las instituciones que preparamos o cómo las evaluamos, eso se empieza a diluir. Y un último punto, lo que quería decir era que en las discusiones recientes sobre constitucionalismo dialógico, aparece muy habitualmente lo que tú señalas, que es, y la autoridad, el derecho debe ser decisión, o el derecho es fundamentalmente decisión, el derecho es fundamentalmente autoridad. Bueno, sobre eso podemos hablar enseguida, pero yo insistiría sobre la idea de conversación entre iguales. ¿Sí? O sea, pretende hablar sobre eso. Ya, yo creo que el derecho tiene un elemento autoritativo, sin duda, pero no es solo autoridad, pero tiene un elemento autoritativo, y que no puede verse exclusivamente como una conversación entre iguales, porque ni siquiera si uno dice ese es el ideal regulativo, no, puede ser el ideal regulativo, yo estoy de acuerdo, a la hora de elaborar una constitución, de sentar, diríamos, las bases del ordenamiento jurídico, pero luego el derecho, que es todo este complejísimo sistema de medios y de fines, de tribunales, de órganos, etcétera, etcétera, no puede funcionar así. Por ejemplo, te diría, si fuera una conversación entre iguales, si tuviera que ser en algún momento, ¿y qué hacemos con el precedente? ¿Cómo podemos evitar precedente? Porque claro, la idea del precedente implica que no son iguales. Bueno, está el precedente horizontal, pero el vertical. Y si no,
¿cómo nos organizamos? Bueno, este primer punto, quería decirte que el título, diríamos, yo creo que no se puede extender a todo lo que es el derecho. Yo estoy de acuerdo, diríamos, veámoslo en el ámbito de lo que serían las bases del derecho, digamos, la Constitución. Pero claro, extenderlo todo el derecho me parece que ahí, y hay ciertos riesgos, yo veo ciertos riesgos, porque claro, este mensaje dirigido a los tribunales constitucionales es peligrosísimo, diría yo, aunque tú al mismo tiempo, como sabemos bien, eres crítico de los tribunales constitucionales. Recuerdo que la primera vez que yo te oí hablar de esto fue hace muchísimo, en México, yo creo que sería en el 93 o 94 con Owen Fish, lo recuerdo muy bien, pero a pesar de que tú, diríamos, te mantienes muy crítico, pero claro, me parece que ahí hay una dificultad grande. Pero si vamos al asunto, diríamos, entonces tú lo planteas lo que es la organización de la democracia, el sistema democrático como organización entre iguales. Entonces yo creo, Roberto, leyendo tu libro, uno llega un poco a la convicción de que tú tienes una fe, diríamos, inmensa, que es el punto de partida en la gente, we the people, en fin, el pueblo, como quieras llamarlo, y que por así decirlo eres bastante rusoniano. O sea, lo que hace que la gente se comporte mal, decida mal, la maldad, diríamos, en este mundo deriva de las instituciones. Y entonces por eso lo que hay que hacer es cambiar las instituciones, porque la gente, el pueblo, es capaz de tomar decisiones racionales, acertadas, si tenemos buenas instituciones. Y claro, yo creo que esta es una tesis excesivamente optimista. En un momento determinado tú dices, bueno, se podrían señalar ejemplos en el que la gente vota mal. Ahora habrás leído, ¿no?, estas declaraciones de Vargas Llosa. Lo importante no es poder votar, sino votar bien, ¿no? En fin, diríamos, es como una especie de censura de la gente que no vota, pues, las tesis conservadoras. Pero se te ponen ejemplos, yo qué sé, el Brexit, Bolsonaro, y tú dices, no, en el fondo no valen esos ejemplos. Y concretamente, que a mí me sorprendió mucho, y lo tenía aquí anotado, y dices, después de la elección de Bolsonaro, yo tuve la oportunidad de hablar con una dirigente de los derechos de las minorías, y entonces tu interpretación es, en el fondo, esta señora no se equivocó, sino que la institución del voto está tan mal diseñada que lo único que podía hacer era votar a Bolsonaro o votar en favor de la continuidad. Y como no quería la continuidad, porque le parecía que era muy corrupto, y entonces no se habría equivocado. Y yo diría, pero Roberto, si salimos del ámbito de la política y vamos al ámbito, digamos, de lo que son nuestras vidas cotidianas, y cuando de vez en cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en donde uno tiene que optar y tiene que tomar una decisión, y naturalmente suele haber ventajas y desventajas, imaginemos, de dos decisiones, y cuando tú evalúas mal el conjunto de las ventajas y desventajas, incluso en términos del propio interés, naturalmente que nos podemos equivocar, porque también tú que insistes mucho en lo de John Stuart Mill, cada uno es el mejor juez de sus propios intereses. Bueno, yo tengo mis dudas. Yo creo que nos equivocamos con cierta frecuencia. Y diría que esta señora se equivocó. Y no podemos decir, no, la culpa es de la institución del voto. Diría, no, la culpa es que, a ver, diríamos, lo que tenemos que revisar es esa presuposición antropológica tuya, yo diría, tan optimista, de que la gente es capaz de tomar buenas decisiones y lo que estropea las cosas son las instituciones. Y que si tuviéramos buenas instituciones, diríamos, ya lograríamos. Y que la gente es capaz de aprender rápidamente y cosas así. Y yo te diría, Roberto, ¿de dónde viene este optimismo tuyo? Creo que en esto te separarías de Nino, me parece. ¿Qué me dices? Mira, tengo tantas cosas. Venga. Tengo tantas cosas por decir que no sé por dónde empezar, pero señalo algunas. Seguramente lo discutiríamos más adelante, pero tenemos que seguir
conversando sobre las disidencias respecto de cómo pensar los tribunales constitucionales. Eso lo reservo para más adelante. Sí. Desde ya, yo no me considero un optimista, sino como Thomas Nagel, un pesimista y escéptico. Digamos, tengo la visión más negra posible sobre el futuro personal, de la humanidad, de todo. Y creo, como James Madison, que las instituciones pueden ayudar a dar incentivos, a abrir canales como esclusas en un dique, para que algunas energías, impulsos avancen y otros no. Por ejemplo, la idea de frenos y contrapesos se basa en el hecho de, como decía Madison, quienes van a ocupar los cargos públicos muy probablemente sean demonios. Vamos a estar rodeados de demonios. Entonces, lo único que podemos hacer frente a ese hecho, y eso es un tremendo pesimismo sobre la naturaleza humana, por eso nada que ver, diría yo, con el optimismo, es tratar de establecer miles de controles sobre eso, porque es lo más probable es la catástrofe. Entonces, tenemos que buscar de qué modo aguantar eso. Entonces, las instituciones pueden hacer una pequeña contribución a favor, al bien, o digamos, a la coordinación, a la cooperación, etcétera, o no. Y yo creo que están haciendo, y en América Latina claramente, tienen a hacer la peor contribución posible o una muy mala. Entonces es eso, pesimismo sobre la naturaleza humana, una visión que yo diría... Pero que... Roberto, perdona, te interrumpo, pero interrúmpeme también a mí. Nos podemos interrumpir, yo creo que los diálogos son así, no son monólogos seguidos. O sea que, no, pero mi pregunta, precisar más, ¿tu pesimismo es un pesimismo en el individuo antropológico o en las instituciones? Porque el lector de tu libro yo creo que es llevado a pensar, más bien, que los hombres, de manera rusoniana, los hombres son buenos o tienen el potencial, digamos, de serlo, y lo que les pervierte son las instituciones. Porque lo que tú has dicho, que las instituciones pueden ayudar, ninguna duda. Yo desde luego no tengo ninguna duda, y me parece que una persona razonable no puede dudar de esto. Ahora, que no pueden hacerlo todo. Y entonces, en ese sentido, lo que tú tanto criticas de la idea esta de los pesos y los equilibrios, pues diría, si uno no es tan optimista, diría que con eso tenemos que seguir. Quizás no sea lo único, no puede ser nuestra única base, pero... No, pero por eso, la verdad es que tengo mil cosas para decir sobre, o sea, no sé si sensatas, pero tengo muchas. No, primero, en mi antropología modesta, digamos, y provisional, yo soy muy pesimista, pero al mismo tiempo creo, y esto es un hecho con el que yo entiendo el mundo, que somos todos muy parecidos, ¿no? Y eso también es. Y entonces no es que el mundo se divide entre geniales digamos, y Gandhis, digamos, no, sino que somos gente bastante parecida con enormes autointerés, como decía Hume, digamos, autointerés, pasiones, emociones, irracionalidades, pero muy parecidos. Y entonces es eso, es tener instituciones para sacar lo mejor, el mejor jugo posible de esta materia, ¿no? The crooked timber of humanity, como decía alguno. Como decían. Y bueno, hacer algo para tratar de sacar lo mejor de esa base que es muy mala. Y yo creo que entonces el sistema de equilibrios que hemos tenido ha terminado degradándose. Y hay un punto importante sobre lo que decías. Tú no prescindirías de esto. El sistema, lo del check and balancing, lo necesitamos. No, lo que creo es que pasó a convertirse, y eso es algo a lo que le dedico bastante en el libro, que por el desarrollo natural que ha tenido, no solamente un desarrollo patológico que también ha tenido, pero por el desarrollo natural, como se pensó en la separación, como se pensó en la autonomía, como se pensó por la desconfianza de la ciudadanía, porque ahí sí había esta idea de no somos iguales. Hay gente bastante tonta y gente bien preparada. Entonces se buscó separar, se buscó la independencia, se buscó la autonomía. Entonces, parte de los problemas que tenemos hoy, que es lo que uno ve en España, en Argentina, en Colombia, que otra vez somos bastante parecidos, en Estados Unidos, es que muchos miran para arriba y dicen, ¿qué es esto? ¿Quiénes son esta gente? Yo no los entiendo, no sé qué hacen, están abusando, y en parte tenemos razón, porque el sistema está preparado para esa distancia. Entonces, yo creo que hemos hecho bastante mal y ha habido un desarrollo, que en particular en Latinoamérica, por el tipo de reformas que se han incluido, por ejemplo, con el hiperpresidencialismo, que simplemente es una reafirmación, una consecuencia esperable de la desigualdad de la cual las constituciones nuestras son hijas.
bueno, ha empeorado todavía más las cosas. Y un ejemplo que uso, creo que en el mismo libro, pero que quiero introducir para advertir esto, en el caso que tú decías de Bolsonaro, que es un ejemplo, pero te doy un ejemplo que es un ejemplo real y que está en el libro. La constitución última boliviana, como la que puede estar haciendo ahora Chile, pero la última boliviana tenía, si no me equivoco, 440 artículos. Una persona medianamente informada podía querer decir de esa constitución, mira, yo tengo derecho de hablar de los 440 artículos, pero está bien, me proponen que diga algo sobre esta constitución. Me gustaría decir al menos dos cosas, y yo creo que muchos bolivianos pensaban en esto, pero podría ser el ejemplo inverso, pero, por ejemplo, yo quiero decir absolutamente no a una nueva reelección del presidente y absolutamente sí a derechos indígenas, que creo que es la gran ausencia, el gran déficit de nuestro constitucionalismo. ¿Qué hago? Imagínate, esa persona podía ser yo. Y solamente para hablar de dos cláusulas de las 440 de las que querría hablar. Hablo solo de dos. Uno me lleva a decir que no y otro a decir que sí. Entonces, yo supongo que hubiera terminado votando a favor de los derechos indígenas. Me hubieran acusado, fíjate, tú que hablas tanto contra el presidente y votas por la reelección. Y no, entonces, en ese sentido, la institución ha hecho la peor contribución posible. Y desde el punto de vista del ideal regulativo de la conversación entre iguales, puedo decir algo más, y es, yo no creo en esa forma de hacer el voto, que no solamente me impide decir muchas cosas, sino que me obliga a decir muchas veces lo contrario a lo que quisiera, pero no porque yo soy irracional, sino porque el sistema no me ayudó, no me dio palabras, no me dio voz, no me dio la posibilidad de hacer un matiz. Ese es el gran problema que yo veo. Entonces, el sistema empeoró gravemente lo que podía haber ayudado a mejorar. Pero, y con esto vamos a otra de las cuestiones, diríamos, que aparece en tu libro muchas veces, la idea de la representación como un mal. Creo que varias veces lo muestra, la representación es un mal. Y te diríamos lo que tú defiendes, la democracia directa. Pero claro. No. Yo no defiendo la democracia directa en absoluto. Pero por eso, todos esos términos, lo sabemos, tienen que ser repensados, redefinidos, o tenemos que aclarar algo de qué hablamos. Yo no digo la representación es un mal, digo que pudo ser entendida como mal necesario o como una primera opción positiva. Fue entendida como esto último. Y muchos de los que en ese mismo momento en que se diseñaba el sistema representativo pensaban en ella, la veían como un mal necesario que implicaba que en la medida en que podamos tener modos más horizontales, pero tú, Roberto, ¿la ves o no como un mal necesario? Yo la veo como un mal necesario. Bueno, yo lo que he dicho. Por eso, la representación es un mal, que digamos, por el momento necesario, pero en la idea regulativa tiene que desaparecer. No, voy a lo que tú me estás planteando. Quiero decir, claro, en una constitución dar la oportunidad a todo el mundo de que puedan matizar suficientemente sus puntos de vista. Algo. Ya, pero claro, entonces yo te diría. No quiero perder la palabra, no quiero perder la palabra política. Ya, pero yo te diría, ¿y cómo hacemos eso prescindiendo de algún tipo de representación que naturalmente quiere decir filtrar las opiniones de la gente, que quiere decir naturalmente simplificar, claro, que quiere decir que al final tienes que hacer elecciones, y por eso volvemos a lo de Bolsonaro. Y entonces, yo si soy racional, tengo que ver, diríamos, que es o lo mejor o lo menos malo. Pero digo, eso no forma parte solamente de la política, eso forma parte de la vida. Pero en el ejemplo, no, porque estamos en el ejemplo de Bolsonaro o en el ejemplo de Bolivia que te estaba dando, al transformarme así las opciones, me obligan, cualquiera sea la opción que tomo, estoy haciendo algo que lo sé horrible de antemano y que querría repudiarlo. Y estoy obligado a hacerlo cualquiera sea el camino que tomo. Entonces, y eso porque no me han dado la palabra, no me han permitido recuperar la palabra política. Pero ¿cómo se puede dar la palabra en sociedades? Porque claro, cuando tú pones los ejemplos diríamos, de la buena práctica, claro, tú primero los presentas de una manera muy positiva. Por ejemplo, el caso de Islandia. Y entonces uno le dice, caramba, lo que piensa Roberto sobre Islandia, pero al cabo de unas cuantas páginas sigues leyendo, tú mismo eres crítico. Y lo mismo, y presentas, y en Argentina, y en Canadá, pero luego tú dices, en el fondo, todo esto se quedó en aguas de borrajas.
etcétera, etcétera. Mm. Y claro, entonces la pregunta ¿Y es, por qué la idea es que los cuentos no tienen final feliz siempre? No sé, pero yo escucha, soy el muy problema, pesimista, como te ya, decía. pero es que el problema es que a lo La mejor buena noticia, pero hay alguna, es que vemos que hay caminos posibles que antes se consideraban utópicos. pero ¿cuáles son los caminos posibles, Roberto? Porque ¿cuáles son los caminos posibles? Para evitar esto que tú dices, que en el fondo es la idea, diríamos, la idea de la simplificación de las cosas, que en el caso del derecho es muy obvio, la bivalencia, y que naturalmente al final el tribunal lo que tiene que decir, culpable, inocente, constitucional, Bueno, y pero cómo lo organizas si no, y cómo creo si que hay no. que romper eso, creo que Pero hay ¿y que cómo romper lo eso. rompes? ¿Pero cómo lo rompes? ¿Cómo lo rompes? Porque, Con formas institucionales más ¿pero qué sensatas. formas? ¿Pero qué formas? ¿Y Te qué puedo dar forma hay? algunos ejemplos, te puedo dar algunos ejemplos, Pero los te ejemplos puedo que dar das, algunos, los te puedo dar leí algunos todos. ejemplos. A ver, ¿No? porque yo los que das en el libro los leí con sumo cuidado y diría que ninguno de ellos es válido. El de Islandia. Pero claro, tú dices, en Islandia vive menos gente que en Alicante. O sea, en Islandia son 360.000 Mira, habitantes. yo me he cuidado mucho de cómo utilizo los ejemplos y en particular casos como el de Islandia, porque son fácilmente ridiculizables, porque a mí me dicen Islandia y enseguida me río, O digamos, sí, un Irlanda, país que no o existe. Argentina, o Canadá. Creo que son los Es ejemplos que distinto, pones. Pero claro, son los ejemplos que pero por pones. eso, claro, pero por eso no tomaría Islanda aisladamente. Entonces, en cuanto a los ejemplos que uno tiene, lo que yo veo es que lo que hace años aparecía como inconcebible o antijurídico o no jurídico, comenzó a verse como posible e interesante. Otra cosa es, ¿puede eso desarrollarse de un modo potente o no? Yo creo que hoy estamos en el terreno de batalla y estamos viendo, y entonces hay una gran posibilidad de que lo viejo colonice lo nuevo o impida que lo nuevo nazca. Estamos en ese momento, pero ya tenemos un gran paso adelante, que es pero lo ¿cuál que es el antes paso? parecía ridículo y antijurídico, hoy empezamos a ver que no. Pero Entonces, no, yo lo que pero diría, bueno, pero te diría, hay muchas maneras, y déjame avanzar un poquito. sí, Yo creo disculpa. que hay muchas maneras posibles, asequibles, que podrían trabajar en paralelo. Entonces, si el Congreso, antes de tomar sus decisiones, se abriese a escuchar voces distintas, por ejemplo, como se hizo aquí, o se trató de hacer aquí, un país desastroso en Argentina, en el caso del aborto, si los tribunales, antes de decidir o para decidir cierto tipo de temas, se organizaran a través de audiencias públicas o, como en el caso de Sudáfrica, tomaran iniciativas como la del Meaningful Engagement, digamos, vamos a monitorear la constitucionalidad de un acuerdo entre los propietarios y los ocupantes ilegales, a ver si se puede llegar a un acuerdo constitucionalmente válido. O si, como en Irlanda, digamos, hacemos para algunas discusiones especiales, por ejemplo, el aborto o el matrimonio igualitario, una asamblea ciudadana. Entonces, hay mucho, o como en Chile, Bachelet deja el gobierno y convoca cabildos abiertos. Todo el mundo asumía la gente aquí no va a participar, 100.000, 200.000 personas en 10 días aparecieron. Bueno, hay un montón de caminos paralelos que muestran que hay mucho que se puede hacer para abrir al sistema institucional a formas más conversadas de toma de decisiones. Roberto, Sí. por ejemplo, el caso es que pones lo del aborto en Argentina o en Irlanda. Te diría, las conclusiones a las que se llegaron, como ejemplo que tú pones, de conversación racional, abierta, entre iguales, etc. La solución a la que la solución a la que se llegó fue la misma a la que se había llegado en las democracias representativas usuales medio siglo antes. O sea, quiere decir que me digas, este es el gran avance, que Irlanda o Argentina lleguen a sostener lo que desde los años 70, comienzos, ya aparecía en esas democracias. Hay algo muy importante que es el proceso y el proceso y la legitimidad democrática que eso le da a la decisión. Eso para mí es crucial. ¿Por qué? Porque si esa decisión la toma un tribunal constitucional o Juan Pérez, porque es el dueño de la tribu, pero Roberto, eso es, habremos podido llegar al mismo resultado, pero el contenido de la decisión es muy distinto, porque una decisión es el resultado de un acuerdo que se ha ido solidificando poco a poco. Y eso es
absolutamente crucial. Pero vamos a ver, tu ideal regulativo es puramente la conversación, o que de la conversación entre iguales salga algo que merezca la pena. Porque si de lo que se trata es sencillamente que aumente la conversación en el mundo, puede aumentar. Pero me imagino que también tenemos que tener en cuenta... Pero por supuesto que no se trata, digamos, de... Sino los resultados. Una apuesta ciega a nada. No, pero pensamos un cierto... Rawlsianamente, pensamos un procedimiento en atención a algunas intuiciones muy fuertes que tenemos en equilibrio reflexivo, si quieres. O sea, quiere decir, somos conscientes de que hay instituciones... tomamos en cuenta ciertas intuiciones fuertes que queremos respetar, por ejemplo, a ver cómo ayudar a que ciertas cosas no se produzcan, etcétera. Y, Roberto, digamos, hacemos el obviamente yo no estoy contra el diálogo, y me parece que el diálogo tiene grandes virtudes. Lo que no me parece es que esa idea, diríamos, de la generalización del diálogo, que por cierto no es del diálogo sin más, sino de un tipo de diálogo. El diálogo efectivamente habermasiano, el diálogo filosófico. Pero aquí no es el diálogo filosófico, no es el diálogo, es el diálogo filosófico, es el diálogo platónico. Claro, no es el diálogo platónico. Sí, porque la negociación también es un diálogo, y la mediación es un diálogo, y hay muchos tipos de diálogos. Manolo, yo he escrito durante 10 años, antes de hablar contigo tenía un evento, y el evento era una presentación sobre, en la comisión, digamos, de la Corte Interamericana, sobre la protesta social. He dedicado una década a pensar sobre la protesta social. Eso no forma parte de la esencia de la concepción habermasiana del diálogo, y yo he venido defendiendo que diálogo no es solamente el intercambio entre argumentos en un seminario entre filósofos, ni, digamos, cosas por el estilo. Incluyen un golpe sobre la mesa, incluyen una protesta ruidosa, incluyen quemar una bandera. Roberto, pero no solamente es eso. El diálogo racional habermasiano es un diálogo efectivamente entre iguales. La negociación no es entre iguales, porque el poder de los que negocian naturalmente es distinto y aparecen otras cosas. Por eso te digo. Lo que te quiero decir es que respecto del ideal habermasiano, a mí me interesa hace mucho intervenir en esa discusión para decir, como ha venido diciendo otra gente, James Manbridge, David Estron, otra gente, que hay otras maneras de expresar argumentos que no es a través de una demanda judicial, un escrito en el diario o un trabajo filosófico, sino que incluyen también actos disruptivos, la quema de una bandera, una protesta social, el corte de una calle. Son maneras de intervenir en el foro público. Sí, pero Roberto, ¿la quema de una bandera es un diálogo entre iguales? ¿Es una conversación entre iguales? La quema de una bandera es un elemento que en determinadas circunstancias puede reconocerse como expresión de una idea o un reclamo. Por ejemplo, basta de matar gente. Pero no es una conversación entre iguales. Pero por supuesto, pero no ridiculicemos el argumento, porque lo que quiere decir esto es que en la conversación entre iguales incluimos no solamente el argumento que presenta el técnico y el filósofo, sino también otras expresiones que, por lo mismo que estuvimos discutiendo, que es las fallas gravísimas en el sistema institucional, hay voces y hay críticas y hay quejas que no llegan al foro público. Y entonces, a veces, la gente quema una rueda, una goma, para hacerse visible una queja. Y eso forma parte de... Roberto, a ver, ¿qué quiere decir que no llega al foro público? Porque hoy con las nuevas los canales institucionales... Bueno, eso, hace 10 años que la teoría política está teorizando sobre lo que llaman erosión democrática, y que tiene mucho que ver con esto, y es, el sistema institucional viene muy impermeable a las críticas, y entonces pueden aparecer 1 millón de personas en una plaza, y el sistema institucional decir, a mí qué me importa, sigo adelante como si nada. Entonces, tenemos dificultades para hacernos oír y para expresar la queja. Entonces, a veces aparecen Roberto, la ciudadanía común. ¿Quién tiene dificultades? Porque yo diría que la situación en la que estamos es más bien la contraria, de que dificultades no tenemos, de que todos podemos. El problema... ¿Por qué será? Hace 3 meses que Colombia está en paro. Digamos, la gente está en las calles. Bueno, eso habla de alguna dificultad. Y en eso soy loquiano. Pero la dificultad, perdona, pero yo creo que la dificultad es de otro tipo. No es la dificultad para hablar y para hacerse oír. La dificultad es
que naturalmente que eso no es suficiente para cambiar las cosas. Para que el sistema institucional procese mi demanda sistema, como debe hacerlo. Pero el sistema institucional, Roberto, son muchas cosas. Y una de las instituciones, por cierto, es la institución representativa. Y naturalmente no podría decir que todos los colombianos podrían constituir un partido político. En España hemos tenido esta experiencia. Y entonces, como consecuencia de las protestas... Mira, te cuento un ejemplo que para mí ha sido relevante. Cuando yo empecé a trabajar sobre la protesta aquí en Argentina, me conecté con el principal grupo que estaba saliendo a la calle a cortar rutas en el norte del país. Visité el lugar, etc. Y fue muy, para mí, revelador de algo que es demasiado común, al menos en América Latina. Un grupo que, por las políticas así como un poco brutales y racionales de privatización que se aplicaron en los años 90, digamos, los ajustes neoliberales famosos, de un día al otro, algunas de las provincias petroleras argentinas, que la petrolera estatal, cerraron y pasaron, digamos, pueblos enteros a estar en la nada, sin protección social, sin Estado, sin escuelas, sin teatro, sin nada, de un día para el otro. Bueno, entonces mucha de esta gente viviendo ahí en el pueblo fue a protestar al intendente, al gobernador, al diputado, encontraron todas las puertas cerradas, al juez, y el juez los procesaba. Entonces dijeron, bueno, salimos a la calle y tratamos de que esto se note a nivel nacional. Eso, no digo que son todos los casos así, pero eso es, para mí, un tremendo caso de un intento de contribuir, para leerlo sofisticadamente, de contribuir al diálogo público, que es hacernos visibles a nosotros, los que vivimos lejos de allí, que hay un problema de violación masiva de derechos constitucionales que no estamos reconociendo y no está siendo atendido. Eso es crucial. Roberto, aquí naturalmente los dos estamos de acuerdo con el diálogo, estamos de acuerdo en que sus virtudes, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo es. Si el problema que tenemos es que la gente no puede hacerse oír. Ese es un problema importantísimo. Pero yo creo que, a mí me parece que el problema no es este. El problema más bien es... un problema central. El problema es de ruido. Es decir, todo el mundo se hace oír, diríamos, y demasiado. El problema es que no basta sencillamente con la conversación y con la conversación entre iguales, sino que, claro... Conversaciones, pero ahí dices dos cosas que yo estoy en desacuerdo. El único problema no es el de la falta de conversación, y no es que lo único que queremos como solución es la conversación entre iguales. Hay un problema muy fuerte, que es que el sistema institucional no está ayudando hace mucho tiempo a que sean procesadas las demandas críticas a partir de violaciones de derechos constitucionales fundamentales, y al mismo tiempo yo tengo un ideal regulativo que pretende que parte de la solución pase por allí, por abrir mayores espacios a esa escucha y a esa conversación. Lo que pasa es que estas matizaciones... No es toda la solución, es una solución importante en el marco de un sistema degradado. Que el sistema está degradado no cabe ninguna duda, y que naturalmente que las instituciones no hay por qué pensar que son inmodificables, tienen naturalmente muchas falencias, como decís los argentinos, y ese es un tema importante. Lo que pasa, yo a veces leyendo tu libro tengo un poco la impresión que tú estás dentro de lo que piensa. El pueblo tiene razón, digamos, y no, el pueblo somos todos. Escucha, y los que están mal son los políticos. El pueblo es bueno, los políticos son malos. No, bueno, entonces es importante que aclare eso. Pero escúchame, Manolo, hace 10 minutos, y por suerte esto está grabado, hace 10 minutos dije una cosa completamente opuesta a eso. Dije, somos todos demasiado parecidos. No hay algo así como clase dirigente demonios y pueblo ángel. No, si yo llegara a este sistema institucional, estaría sujeto a tentaciones. ¿Por qué? Porque voy a pasar a controlar poder coercitivo y control de un presupuesto de un modo extraordinario, bajo poquísimos controles, y la posibilidad de aumentar mis beneficios inmediatamente. Eso es entonces cómo el sistema institucional ayuda. Roberto, no, pero digo, lo primero es resistir la descripción que hace, porque es una descripción que rechazo completamente. De acuerdo. Rechazo completamente. De acuerdo, entonces a ver si estamos de acuerdo, diríamos, en esto. Deberíamos cambiar nuestras instituciones, hay un margen para cambiarlas y para mejorarlas, pero las instituciones no pueden ser perfectas, no pueden solucionar los problemas, dado como es la gente.
y por lo tanto entonces siempre No, no, vamos a no. En necesitar... eso soy rolsiano y soy madisoniano. Bueno, Digamos, sí, las instituciones tienen que hacer lo mejor posible dentro del material humano espantoso que vamos a tener siempre. bueno, estarías de acuerdo con la tesis esta kantiana que dio título al libro de Berlín, ¿no? El fuste torcido de la humanidad. Es el Crooked Timber of Humanity, sí, sí, sí. Bueno, Lo pues, cité así. de acuerdo. Paso a Totalmente. una cuestión, diríamos, más o menos distinta, que te hago esta pregunta. Porque tú que lo que defiendes es la deliberación, el diálogo, etcétera, etcétera, sin embargo, en este libro tuyo no hay ninguna referencia a las teorías de la argumentación, lo cual es sorprendente, porque uno diría, bueno, la idea de la deliberación, como sabemos, empieza en Grecia y es uno de los géneros de la retórica y luego tiene toda una tradición seguida. Hoy en día, en la teoría del derecho solemos hablar del giro argumentativo, que ha supuesto un cierto cambio. Sin embargo, tú, diríamos, esto lo silencias completamente. ¿Hay alguna razón o es simplemente que cada uno, digamos, No, tiene es, el background que es eso. Mira, tiene como decías, sí, y es el no background más? y es el libro salió, como decías, y eso para mí es muy importante para pensar y comentar el libro. Salió un tirón, pero no es simplemente que lo escribí rápido o menos lo escribí a las apuradas. El libro estaba ya escrito antes de ponerme a escribir. Estaba en mi cabeza completo, digamos, y era yo un traductor de lo que decía mi cabeza, digamos, y simplemente tenía que ser eso, un escriba, un escriba. Entonces, eso tiene que ver con que eran ideas muy consolidadas, buenas y malas, a lo largo del tiempo. Entonces simplemente dejé salir, digamos, fue el escriba de ese tipo de pensamiento. Entonces, sí, tiene que ver con mi educación y lo que he hecho Pero ¿te todo el tiempo. parece, por ejemplo, que en un libro que tú titulas El derecho como una conversación entre iguales, quizás para matizar algunos de los aspectos, Totalmente, habría... totalmente, y debería, sí, pero mira, la verdad es que ahora va a salir la versión inglesa y a lo mejor hay un poquito más, pero ya en la castellana, que ya salió, estaba pensado con mucho menos de notas al pie de página. Luego casi me daba vergüenza porque era eso, yo quería como de un modo muy masticado, de un modo muy, digamos, ya consolidado en un punto y muy fluido, dejar presentar ciertas ideas. ¿Sí? Y bueno, me pareció que era casi una falta de respeto, digamos, que no hacía todas las notas al pie de vida, pero era en parte el objetivo, pero, digamos, entonces Venga, terminé tratando de completar, pero no incluí un montón de discusiones que querría haber incluido. pasemos a hablar un poco de Nino, porque Nino, como Sí, sabemos, Nino defendió la democracia deliberativa, ¿no? sí. Entendiendo como tal, pues que la democracia en el sentido más o menos usual de la ley de la mayoría, pues no era completamente satisfactorio, sino que tendría que haber la posibilidad de que la gente en un intercambio de razones, de ideas, pudiese modificar sus opiniones. Creo que ese es el núcleo de lo de la democracia deliberativa Algo de así. Nino, que tú nos dices has desarrollado. Entonces mi pregunta es esto, es decir, ¿en qué te basas en Nino y en qué te separas de Nino? ¿Cuáles son Sí. tus afinidades y Oh, diferencias gracias. con Nino? Gracias. Mira, como sabes, y yo creo que de las primeras veces que nos conocimos, yo creo que tú habías ido alguna vez, habías Sí, ido más de una vez, creo, no, pero al a centro. Córdoba, a los congresos de vaquería también, Sí, sí. a los congresos de vaquería. Entonces, a partir de allí había habido una discusión, creo que habías tenido tal vez acalorada con Nino, no me acuerdo si estuvieron juntos o separados en esa discusión, pero claro, No, yo siempre he estado del lado de Nino, ok, ok. siempre. Bueno, y entonces ahí, digamos, yo recuerdo, digamos, alguna de tus venidas y algunos de los intercambios. No, y yo, digo, para un enfoque que por eso te puedes resultar familiar, yo me sentí siempre como en una rama un poco a la izquierda de lo que pensaba Nino, pero ¿por qué? Digamos, y en eso lo que tú decías al comienzo bueno, alguna afinidad con el marxismo analítico, que yo también ahora, mira, aquí está Cohen, aquí está Nino, Gerald Cohen, pero yo siento esas afinidades, pero también siento que he ido para bien o para mal más allá de eso. Eh, me sentí siempre a la izquierda de Nino porque me atraía enormemente y me siento un rolsiano de alma en muchísimas cosas, y de hecho digamos, estoy ahora viajando a España para eso,
y me emociona hablar de Rawls, pero digamos, siempre, digamos, Nino procesó esa filosofía política con el tipo de formación oxoniense, que era también una formación liberal en un punto, liberal conservadora. Él es un liberal igualitario para mí genial, pero tenía esos rasgos de un liberal oxoniense en América Latina, ¿no? Entonces, y eso implicaba, por ejemplo, bueno, mayores resistencias a formas de apertura democrática que yo defendería, o a lo mejor no poner como prioridad número uno cuestiones que tienen que ver con desigualdades sociales que yo pondría. Ahora, Nino como Rawls, por la consistencia del pensamiento, no tenía ningún problema en suscribir tesis que finalmente tenían una enorme potencia radical de cambio, tanto en temas de cuestiones sociales como en temas de participación democrática. Pero, digamos, sus impulsos iniciales eran eso, como la rienda corta, como diríamos aquí, digamos, de ciertas restricciones que tienen que ver con esa formación liberal oxoniense. Entonces, luego había una rama, si se quiere, un poco más conservadora, donde está el actual presidente de la Corte Argentina, Carlos Rosenkrantz, que también es una persona muy inteligente, pero como la faceta más conservadora del grupo. Y yo me sentía en esa visión más crítica. Había empezado además, en términos biográficos, a estudiar sociología. La carrera de sociología se había recién abierto y eran todos marxistas. El lenguaje era el marxismo. O sea que yo entonces bebía a Nino y estaba ahí en ese contexto. No, entonces eso hizo que tuviera como acercamientos muy distintos a algunas cosas. Lo primero fue el tema del control judicial. Mi libro, que fue tesis doctoral en Argentina, que la hice bajo la supervisión de Nino y Carrió, Genaro Carrió, digamos, era sobre la justicia frente al gobierno, y en donde yo asumí una posición muy crítica sobre el control judicial, que eran mamar las visiones críticas que venían de Estados Unidos y que Nino estaba abierto, pero con alguna prevención, y que Carrió, por ejemplo, estaba como muy en contra, era muy crítico de eso, ¿no? Y de hecho hay algún ensayo publicado en el Centro de Estudios Constitucionales donde un poco está en diálogo con estas cosas que discutíamos. Entonces, ese fue como un primer punto de disidencia. Luego, digamos, estaba también cómo pensar el tema de los derechos sociales. Y luego, digamos, también yo creo que hay, de mi lado, un punto de confianza democrática mayor. Pero dicho esto, una última cosa y me callo. Mi confianza en absoluto es confianza creo en la bondad del pueblo, o soy optimista sobre la naturaleza humana, como dije, en absoluto. Lo que creo es, y lo creo milianamente, y eso ha sido cada vez más importante en mí, que no es que la idea, y eso lo aclara el propio Mill, no es que decir uno es el mejor juez de sus propios intereses. Dice Mill cuando presenta la idea, esto no quiere decir que uno no se equivoca sobre sus intereses, sino que tú tienes más chance de equivocarte sobre mis intereses que yo mismo. Eso, digamos, es en un punto tan sensato y tan de sentido común. Simplemente el riesgo de que tú, tratando de hacer el bien sobre mí, te equivoques porque a lo mejor aciertas esta, pero no la de al lado y no la de al lado. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo estoy pensando y que tú no, obviamente, por razones obvias, no por cuestión de formación o de inteligencia, no adviertes. Bueno, entonces eso es en las cosas que tienen que ver la moral personal. Yo debo ser dueño de mis decisiones y de mis errores y tengo que poder ensayar y equivocarme. Y ese punto de partida es el que me importa. Si puedo agregar una línea más. John Locke, que era un liberal conservador, tenía esta misma idea. John Locke estaba en las antípodas del revolucionario, pero él, así como defendía el consenso tácito, defendía el hecho de que, ojo, que así como entiendo que normalmente la gente acepta y se resigna, pero cuando se pone de pie, yo no creo que debamos verlo como la gente quiere ir a molestar al otro. La gente quiere ir a hacer lío porque está cansada y quiere divertirse un rato. No, creo que esto quiere decir algo sobre que el sistema está funcionando mal. Tal vez estamos ante el long train of abuses. Tal vez sea el caso. Pero digo, una cosa es naturalmente reconocer el derecho de autonomía personal, incluso el derecho a equivocarte, naturalmente, en muchas cosas, y otra cosa es la idea de que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, porque, claro, lo que pasa es que tú lo matizas. Lo que pasa es que cuando uno lo matiza de esa manera, no diríamos, ¿y eso Pero para qué nos sirve? para eso está la conversación, para eso está la Sí, conversación, ya, para pero digo, poder matizar, para poder matizar.
De acuerdo, lo que pasa es que el matiz a veces se convierte en una tesis simplemente de sentido común. Que quiere decir, naturalmente, cuando tomes una decisión que afecta a otro, tienes que tenerlo en cuenta. Y Obvio. si es el caso, pues preguntarle efectivamente Bueno, pero a cuáles ver, son sus la opiniones, historia del etcétera. liberalismo, Pero, es la historia del liberalismo y sus ya, críticos, cómo eso es. pensamos la De relación entre acuerdo. moral personal y moral No, pública, ¿sí? de acuerdo, en esto coincidimos. Volviendo un poco a Nino, te diría, porque yo conocí bastante a Nino, Claro, claro. lo conocí antes que tú, cuando precisamente Sí. estaba en Oxford, creo que fue el verano, si mal no recuerdo, el verano del 76. Y yo me acuerdo de Nino, Interesante. fíjate, cuando yo hice la tesis sobre la filosofía del derecho argentino, y me refería a Nino, una crítica que yo le hacía a Nino, fíjate cuál era, que no se había ocupado de los derechos humanos. Lo cual era cierto en aquel momento, porque, digamos, más que el liberalismo oxoniense que tú dices, yo creo, es su formación en Buenos Aires. Él, sobre todo, yo creo que seguía un poco las pautas de Carrió. Sobre todo, me parece que con quien Sí, más sí, congeniaba era con Carrió. sí, sí, sí. Y, bueno, un paradigma más o menos liberal. Y yo creo que una de las cosas que le faltó a Nino quizás es haber pasado por el marxismo, cosa que él no conocía. Lo que pasa es que Nino era tan inteligente y tan buena persona que efectivamente él tuvo una evolución hacia ahí, pero yo creo que eso quizás le No, faltó. pero yo creo que como, mira, Le faltó. en eso yo creo que es muy coincidimos, pero creo que es muy paralelo al caso este de Rawls. Si tú ves, bueno, lo viste, cómo Rawls en sus lecciones de filosofía política trata a Marx, también es emocionante, porque es una persona que en muchos sentidos está muy lejos, pero dice, este es un achievement, un logro extraordinario, digamos, y yo creo que de Nino era lo mismo, o sea, tenía la apertura mental, la libertad mental para pensar eso, esto realmente qué logro y qué bien, bueno, pero él no No, era pero eso, eso tiene él no fue marxista. uno de los aspectos que a mí me parece más criticables, que tú lo has dicho, de Nino, estoy de acuerdo, claro, que los derechos sociales, lo mismo pasa también en Dworkin, etcétera, y todo ese paradigma se quedan relegados. Y eso, Claro, digamos, ese totalmente, pero fíjate que al mismo es un tiempo, por eso que problema. decíamos que las tesis que sostiene lo llevan a tomar posiciones más fuertes en la materia y está abierto, no las niega ni No, las está bien, oculta, sí. No, claro, pero no, sí. no la pone en primer plano y trata de pensar todas las implicaciones que eso tiene. No, Y eso estamos y es completamente de verdad acuerdo. que Nino siempre discutía bien, siempre discutía de buena fe, Claro. fue verdaderamente un modo. Una pregunta te voy a hacer, Roberto, Casi algo siempre. que me llamó mucho la atención en tu libro, y es la cantidad de referencias que hay de Jeremy Waldron, que Mm. son todas muy elogiosas hasta que llega un momento que yo creo que ese es también un poco un estilo tuyo, que despista un poco al lector. Porque a veces, por ejemplo, lo de Islandia que antes te decía este es el modelo, pero luego, unas cuantas páginas después, No, no, porque en el fondo, está todo discutido. bueno, pero digo, puede ser un poco engañoso para el lector, que se quede, diría, por ejemplo, en ese capítulo, en ese apartado, y también como lo de Jeremy Waldron. Y entonces dice, Mira, bueno, con Waldron, cuando escribí el libro, que fue en Estados Unidos, lo fui a escribir en Estados Unidos, y fue un mes maravilloso para mí, digamos, mágico, y tuve un encuentro mágico con Waldron, porque me habían preparado como una discusión, un debate con él en la universidad, y que ahora ya está grabado y traducido, y va a salir en castellano, y es muy lindo, y entonces el debate comenzó conmigo diciéndole cuánto me había impactado. O sea, yo conocí tarde a Waldron, porque tampoco es que el libro de Law and Disagreement es de 1999, y yo había hecho mi tesis doctoral en los 80, o sea que todo sí, lo que yo había escrito crítico sobre el control judicial era más allá de Waldron. En el 99, 2000, si no me equivoco, conozco el trabajo de Waldron y me fascina y veo que está en un punto en la misma trayectoria que yo había querido hacer desde la periferia total. Y entonces me sentí siempre muy en diálogo con él y le dije eso. Entonces, mire, la verdad es que me he visto crecido en parte en paralelo a lo que usted hacía y luego en conversación pero te voy a silenciosa. explicar, Roberto, cuál Pero, es. pero luego me separé, porque sobre todo lo que él escribe en su último trabajo, yo le dije, y se moría de risa, y dijo, es como si lo hubiera escrito contra mí, digamos que yo no existía, y decía, bueno, y para todos los que hayan derivado
de mi visión, que cuando yo dije que la participación es el derecho de los derechos, esto implica que el último tribunal, como dice Rawls, debe ser el electorado mismo, dice Rawls. Waldron dice, no, la última autoridad es el Congreso. Y yo dije, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va? Bueno, entonces eso, no es que entonces que yo oculté una carta, sino que se me No, 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 reveló yo te voy a una explicar cuál es carta tardíamente. lo que a mí me resultó chocante. Yo diría no más allá de Waldron, sino lo tuyo sería más acá, porque fue temporalmente antes. No, lo que a mí me resultó chocante es que tú, por ejemplo, a propósito de Nino, dices, bueno, mi diferencia es que yo me sentía a la izquierda de Nino. Y lo que a mí me parece chocante es que tú eres bastante crítico con Dworkin, que evidentemente, Mi corazón está ahí también. bueno, que evidentemente está a la izquierda de Waldron, Sí. y sin embargo eres muy indulgente con Waldron, salvo efectivamente, que al final aparece, diríamos, ¿no?, esta crítica. Y esto a mí me resultó un tanto chocante, porque yo tengo la impresión de que la idea de que, por así decirlo, el gran filósofo del derecho, el más influyente del mundo anglosajón y por lo tanto, diríamos, del mundo occidental, ha pasado, ¿no? La batuta ha pasado de Dworkin a Waldron. Yo diría, bueno, esto es la muestra de que vamos derechizándonos también desde el punto de vista de la teoría del derecho. Y por eso mi sorpresa de que el izquierdista Roberto Gargarella, sin embargo, muestra realmente más afinidad hacia Waldron que hacia Dworkin. Yo no. No, bueno, pero está bien, pero ahí otra vez, o sea, y yo creo que es muestra de que más de una de nuestras divergencias tiene que ver muchas veces con cómo pensamos y definimos los conceptos que estamos usando, y en este caso, o sea, pasó con democracia, con participación, con representación, y aquí es con judicial review y con izquierda. Entonces, bueno, pero por eso, digamos, deberíamos afinar eso para ver si efectivamente tenemos un desacuerdo genuino. Posiblemente sí, pero, y yo tiendo a ver al Judicial Review como lo tendió a ver él, y como lo tendió a ver, digamos, la teoría crítica norteamericana, Tashnet, Roberto Unger, y todo lo que fue el llamado, los estudios críticos del derecho, que para bien o para mal, son normalmente entendidos como la izquierda del derecho. Yo Yo diría creo que que hay más bien para algo. mal que para bien. Está Más bien bien, para mal que para pero bien. no, pongamos eso puede ser. Yo también soy muy crítico con ellos, pero otra cosa es decir, bueno, son la derecha. Bueno, han sido entendidos habitualmente como la izquierda, y hay algunas razones para pensar que el tipo de críticas que ellos hacían al Judicial Review era de izquierda. Pero es que, a ver, la crítica que a mí me parece una de las críticas que se puede dirigir a Waldron, tiene un punto, diríamos, de razón, pero la crítica es que uno dice, bueno, su alegato contra los tribunales constitucionales, ¿no?, y que sea el Parlamento, etcétera, etcétera, uno diría, pues a lo mejor en un país como Nueva Zelanda, quizás Canadá, y pueda haber dos o tres otros en el mundo, podría tener sentido. Pero como tesis general y sobre todo como tesis que pudiera servir para los países latinoamericanos, me parece completamente absurdo. Y en realidad yo creo que el mismo Waldron, yo recuerdo alguna entrevista por ahí reciente, un poco lo viene a reconocer. O sea, que es que la tesis de Waldron se queda en algo que uno le podría decir, bueno, sí, los países que sean como Nueva Zelanda, pero ¿cuántos hay en el mundo? Y por eso digo, creo que se parece un poco, Roberto, a lo que uno encuentra también en tu trabajo, que diría, bueno, si el mundo estuviese Pero, bueno, constituido por bueno, ahora, Islandia, Canadá y no sé bueno, qué, pero pensemos en a lo América mejor Latina sí, en su peor pero, versión. pero no es así. Parte de la peor versión de América Latina la expresan una diversidad de tribunales constitucionales, Tú y en dirías parte que es la la, Corte. tú dirías que Bueno, es la, pero tú no, tú, sí. perdona, Bueno, quiero, escucha, bueno, tu ¿te puedo decir juicio, algo? No, 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 no. tu Déjame juicio sobre avanzar un los poquito. tribunales constitucionales en Latinoamérica es muy negativo. ¿Tú crees que básicamente ha jugado un papel negativo? Bueno, podríamos ir caso por caso. Entonces, yo diría, en Colombia también iría año por año. Yo creo que tuvo una década excepcional, sobre todo a la luz de la imposibilidad de hacer política, porque si no, tú eras persona muerta. Entonces, en ese contexto, lo que hizo durante una década o un poco más la Corte Constitucional fue
extraordinario, del mismo modo en que podría decir, el tribunal que recientemente, el Tribunal Plurinacional, que le dijo a Evo Morales que tenía derecho a una nueva reelección porque se violaba su derecho humano cuando la constitución que él propuso, que incluía una cláusula de restricción, bueno, eso es una tomadura de pelo al derecho que a mí me invita a abandonar el derecho. Cuando escucho eso en un tribunal constitucional digo, no quiero hacer más derecho. Yo Si en eso estoy de acuerdo, pero pero Roberto, es eso, no lo es eso. Y Ecuador, contéstame y a El la Salvador pregunta. ahora, y El Salvador. Bueno, pero entonces por eso, vamos país por país, pero yo diría en muchos países. ¿Por qué? Por una cuestión institucional, que es, le hemos permitido institucionalmente y política, económica, socialmente, que los tribunales constitucionales sean colonizados por el poder de turno, y esto ha hecho en las democracias más frágiles de la región, El Pero, Salvador, Roberto, Honduras, Honduras, si no tuviéramos Ecuador, tribunales Bolivia, constitucionales, si no Venezuela, tuviéramos tribunales y gracias a constitucionales, Dios, estaríamos diríamos. mejor, estaríamos mejor. Pero Ese es el punto. depende del país y el momento, depende del país Bueno, y el momento. estamos discutiendo En El la Salvador, institución. Estamos bueno, pero discutiendo la está bien. institución. No, pero yo creo que el buen acercamiento, y ese es un poco mi desarrollo sobre el Judicial Review, que es lo primero que empecé a trabajar. Hoy sigo pensando sobre la cuestión y tengo cada vez un acercamiento más contextual, porque no me interesa hablar de Islandia, sino de las ruinas en las cuales me muevo, que están aquí. Y lo que veo es que hay muchas razones para temer este tipo de instituciones, como temo yo al Congreso y como temo a la presidencia, por distintas razones. Eso quiere decir, todos los congresos, todas las... No, depende, pero veamos por caso, pero hay razones generales que tienen que ver, por ejemplo, con la facilidad de incentivos económicos de captura y de amenaza, Perdona, por pero ejemplo, a través de Roberto, servicios de inteligencia, que hace que la política influya sobre los tribunales. te haga una pregunta muy directa. Si tú pudieses hacer la nueva constitución argentina, de manera dialógica, etcétera, etcétera, pero tendrás cierta idea, ¿incluirías un tribunal constitucional o una institución semejante o no? ¿O dirías, no, me parece que sí la incluirías? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es tu tesis contra los tribunales constitucionales? ¿Porque es contra los tribunales constitucionales o...? Contextualizadamente. Mira, yo, digamos, he venido afirmando una visión que yo llamaría procedimentalista sobre el Judicial Review, un poco a la línea de lo que era el trabajo de John Neely y compañía. Y hoy también de casualidad reconocí que hay toda una línea de constitucionalistas para mí bastante prominentes, como Stephen Garbaum, por ejemplo, una persona muy amable y prominente autor en estas cosas de la cuestión del diálogo, que también están viendo de qué modo contextualizan y adaptan a este momento una teoría procedimentalista como Pero entonces la tú que serías muchos partidario de tomamos. los tribunales constitucionales. Tú eres partidario de los tribunales constitucionales. Pero no daría una respuesta en el vacío, sino una respuesta contextualizada. Y es, dependiendo de las condiciones, yo diría hoy es distinto Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. Entonces, dependiendo de eso, tendríamos que hacer distintas cosas. Pero en todo caso, necesitamos esa institución. Necesitamos esa institución. Sí. Bueno, sí, yo no la eliminaría. Bueno, y entonces ahora vamos a uno de los temas que tú tratas, que a mí me interesa mucho, que es el tema de la interpretación constitucional. A ver, Para mí sería el único tema. Bueno, yo he tenido un poco la impresión en tu planteamiento que simplificas demasiado, en el sentido de que tú vienes a decir, hay dos maneras de interpretar la Constitución, el originalismo y la teoría evolutiva de la interpretación constitucional. Y claro, yo no sé si en eso diríamos... Espera. A ver. No, ahí, al respecto de lo que yo digo, que es como normalmente enseño y pienso la cuestión. Yo creo que hay decenas de teorías interpretativas en competencia. Y que yo lo que digo ahí es un modo de entrar en ese mundo infinito, no infinito, pero en ese mundo amplísimo, es distinguir como dos grandes grupos. No agotan el panorama. Justamente yo me considero que no soy ni una cosa ni la otra. Pero entonces, dentro de cada uno de esos grupos de conjunto hay un montón de teorías que nos invitan, por ejemplo, a mirar el pasado. Originalismo, textualismo, historicismo, la intención original, la opinión del constituyente, la figura más influyente, bueno. Entonces hay la tradición, son modos de mirar el pasado, a los que yo englobo
dentro de una categoría y englobo dentro de la otra a muchas otras teorías. Entonces, esa es como una forma de ingreso para simplificar un problema extraordinario. Bueno, ¿cuáles serían las pautas que en tu opinión habría que dar, las sugerencias a los jueces constitucionales a la hora de interpretar la Constitución? ¿Tienes alguna teoría? Lo que yo diría, no? Bueno, porque, por ejemplo, así diría como varias cosas. claramente hay una dworkiniana, sabemos, es decir, el modelo de Dworkin, lo que nos está diciendo, la tuya, ¿cuál sería? Bueno, ¿Qué dirías tú? En una conferencia, te invitan a una conferencia, te habrán invitado muchas veces, al Tribunal Constitucional de tal país, y nos diga, gran profesor Roberto Gargarella, ¿qué nos puede decir y qué sugerencias tiene para hacernos? Primero lo que haría es una crítica a los modos predominantes en que los tribunales que yo conozco y que predominan en mi región y aún en Estados Unidos hacen la interpretación. Para simplemente tornar visible que no viene aquí a hablar un personaje de la periferia para dar la solución y la fórmula secreta de salvación del derecho, sino que es dentro del desastre general en el que nos movemos, que lleva a que, por ejemplo, desde hace 3, 4 décadas, en el tribunal, más que actúa como faro de la jurisprudencia mundial en Estados Unidos, se vienen usando argumentos interpretativos para mí desopilantes. Entonces, bajo ese panorama, y que la Corte Interamericana usa lo que yo diría un cierto cualunquismo interpretativo, entonces, en ese contexto, y que la Corte Argentina, es la discrecionalidad pura revestida en argumento de autoridad. Entonces, ese es el contexto, y entonces estamos frente a una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque aún la gente más sofisticada, que trabaja hace décadas seriamente sobre esto, porque hay, por supuesto, mucha manipulación, pero aún los exponentes más interesantes están diciendo cosas para mí desopilantes. Vino a Argentina hace 3 años Lauren Solum, tuvimos una discusión, debate sobre originalismo. Para mí era desopilante mucho de lo que decía, pero es la naturalidad con la que se siguen pensando. Entonces, ese es el tipo de problema que tenemos. Por eso, digo, más que decirles, miren, yo aquí vengo a darles una fórmula, primero vengo a plantear un problema. Estamos en un problema descomunal. Las cosas se están haciendo muy mal y es importante reconocer eso. Eso para mí ya es central. Luego yo puedo empezar a decir, y ahora te trato de decir algo porque no me quiero escapar de la... Pero bajo ese contexto que es la modestia de decir, mira, trato de decir algo, pero dentro de esta catástrofe que estamos, y que además es eso, yo creo que es el cimiento fundamental del derecho, porque si eso está mal todo. Y el derecho no puede cumplir con su primera promesa, que es la del Estado de Derecho, que es, te trataré como un igual, aunque tú seas blanco, negro, izquierda o derecha. No lo puede hacer. Entonces, dos cuestiones querría aquí plantearte. Primero, me parece que, diríamos, tu influencia de las teorías estadounidenses puede jugar un papel negativo. Porque, por ejemplo, claro, lo del originalismo tiene sentido en Estados Unidos es con una constitución que viene de donde viene y que tiene más de 2 siglos, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de nuestras constituciones en eso, bueno, Argentina puede ser un caso un poco diferente al del resto. Son muy recientes. Entonces, por ejemplo, el originalismo yo diría que es algo que sencillamente no tiene sentido. Pero originalismo no es simplemente ir a ver lo que se dijo 200 años atrás, sino es una fuente esencial para saber lo que dice la Constitución, consultar al constituyente o que lo escribió ayer. Mi crítica, Roberto, es que te veas demasiado influido, yo diría. Sí. Al igual que a propósito de las teorías de la interpretación, que yo diría que en Europa hay una tradición sobre la interpretación que luego parece que todo empezó ayer, diríamos. La pregunta... En el libro yo aclaro al comienzo que pienso especialmente desde América Latina y desde América, pero entiendo el punto. Sí, pero no, la pregunta, que también otra de las cosas que a mí, diríamos, me sorprendió. Lo que tú piensas sobre la interpretación me pareció muy, muy próximo a lo que pensaba, por ejemplo, Geno Buligin, o muchos positivistas, esta idea, diríamos, lo opuesto a Dworkin, la idea de que si hay respuestas correctas. No,
no hay respuestas correctas y lo único que hay, digamos, son decisiones diferentes debido a la distinta concepción política que tienen los jueces. Y entonces, bueno, en los casos difíciles, podemos decir, hay algunos casos fáciles, pero lo que verdaderamente llega a los tribunales, los casos difíciles, ahí, eso de Dworkin de la respuesta correcta, no, ahí tú te vuelves, diríamos, positivista analítico o no. No, Esa es la pregunta que quería hacer. no, mira, no. Yo creo que cuando, por ¿Hay ejemplo... criterios de corrección o no en la interpretación constitucional? ¿Hay criterios de corrección o no? No sé si tomaría la pregunta así. Yo diría, cuando en la Constitución decimos libertad de expresión, estamos comprometidos de algún modo u otro a la libertad de expresión, o como el artículo 19 argentino, bueno, hay un respeto a la moral privada, el Estado debe resguardar la moral privada, vamos. No, estamos diciendo algo que tiene un sentido, pero respecto de cuyo contenido, para el caso concreto, es dable pensar que vamos a estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque estamos apelando a una idea que no viene con un manual de instrucciones sobre cómo se lee, moral privada, libertad de expresión. Libertad de expresión es compatible con las caricaturas de Mahoma, es compatible con el discurso del odio, con el discurso negador del holocausto, con la pornografía, con revelar cómo se hace la bomba. Bueno, 200.000 casos difíciles. Y sobre esas cosas yo creo que yo no invitaría a decir hay una respuesta correcta, ni hay una manera ponderada, digamos, de ver cómo lo acomodo con otros derechos. Y lo que tenemos que salir es a argumentar, pero, digamos, importa Pero Roberto, el para quién, argumentar, importa el quién, para importa el quién. argumentar hay que tener criterios, porque Sí, si no, hay sí. si no lo único que quedará, diríamos, a lo bullying, Sí, es la pura discrecionalidad. pero en eso, digamos, yo no coincido con la visión rawlsiana de el tribunal como el exemplar de public reason, pero sí creo, rawlsianamente, que lo que uno hace es apelar a razones públicas. Razones públicas son razones que otros pueden razonablemente entender respecto de lo que hemos hecho como compromiso común. Y entonces es la indagación sobre razones públicas. Y eso requiere una conversación. Entonces ahí está vinculado para mí eso, interpretación y conversación entre iguales. Ya. Bueno, pero quiero decirte que Es una Dworkin respuesta, es una respuesta. Sí, que la respuesta correcta de Dworkin no es la que toma la Corte. Hay una respuesta correcta, no quiere decir que va a ser la que siga el tribunal. No, bueno, pero eso digo que llegar a dilucidar cuáles son las mejores razones públicas para pensar sobre esto es una tarea que requiere de un modo de pensar, pero también es muy importante, dados nuestros sesgos, dado la igualdad común, dado que todos somos parcialmente irracionales y obsesivos y autointeresados, es conversar en común, en la medida en que podamos, sobre los problemas centrales. Luego, por supuesto, por razones de división de tareas, por razones de división del trabajo, podemos querer representación y podemos querer tribunales que nos ahorren el trabajo, pero siempre reconociendo que ellos son delegados porque no podemos hacerlo directamente todo el día, estar en la plaza pensando en cómo se interpreta la Constitución. Por eso el ejemplo con el que comienza el libro, que es la conversación esta entre los inmigrantes, es para mí como tiene sentido, bueno, con todos los problemas propios de los ejemplos, pero tiene sentido para ilustrar eso, que es, podemos pensar. Me recordó lo del campamento de Cohen, ¿no? Bueno, creo totalmente, que ahí. Que más o menos va por ahí. Lo dice, sí. Bueno, tiene más que ver con mi historia familiar, tiene más que ver con mi historia familiar. Está bien, sí. Llevamos de conversación algo más de una hora. Y entonces, para terminar, Roberto, lo que yo querría pedirte es que nos dieras un poco. Me gustaría ver en qué cosas estás de acuerdo con el libro, porque hemos hablado de muchos desacuerdos. Bueno, no, estoy muy de acuerdo en que naturalmente las instituciones que tenemos son muy imperfectas. Yo diría que más que los tribunales, las asambleas legislativas, creo que es muy difícil ver cómo construirlas, pero naturalmente hay una cuestión de imaginación y hay que cambiarlo, hay un espacio para el cambio, pero creo que soy más escéptico que tú respecto a los resultados, pero en eso estamos totalmente de acuerdo, estamos completamente de acuerdo en el poder del diálogo, pero de nuevo yo también me parece que soy más escéptico sobre esa capacidad que pueda tener el diálogo. Creo que también un tema que
que no hemos tratado, pero yo diría que las nuevas tecnologías están jugando un papel más bien negativo, están dificultando el pensamiento reflexivo, pero o sea que en todo eso estamos, diríamos, de acuerdo. Y yo también te diría, creo que probablemente la diferencia aquí es de enfoque. Yo me enfoco al derecho más en general y no tanto como tú, que te enfocas al derecho constitucional y lo que sería una constitución. Pero vamos, sin duda hay puntos de acuerdo. Bueno, tampoco, si no los hubiese tampoco pasaría nada. Pero lo que yo quiero pero me pedirte, interesa, me interesa. ya, lo que yo querría pedirte ahora, Roberto, para que quede, ¿no? De cara a quienes puedan ver este vídeo, la conversación, es que nos dijeras de manera breve un poco cuál sería el mensaje fundamental de tu libro. Bueno, un poco ya lo has dicho, si puedes, ¿en qué insistirías? Tómate un tiempo, si te parece, no sé, 3, 4, 5 minutos y así terminamos la conversación. Bueno, yo creo que hay un reconocimiento creciente, digamos, compartido, honesto, digamos, extendido de que el sistema institucional está en crisis. Y creo, y lo que me alegra también es que hay un reconocimiento de que la crisis tiene mucho que ver con la cuestión democrática, digamos, por eso a mí me interesaba insistir en la discusión, que no se trata simplemente de reajustar las tuercas que han quedado flojas o que han aflojado los líderes enloquecidos como Trump y Bolsonaro, sino que, digamos, hay un problema más profundo que es menos del derecho constitucional y más vinculado con la democracia, con el desvínculo. Entonces, eso es muy importante, ese reconocimiento común. Yo creo que la generación que me antecedió, digamos, pasó otro drama extraordinario que era la violación masiva de derechos humanos en la Segunda Guerra, el drama del genocidio, la tragedia del Holocausto, el fascismo, y pensaron el derecho a partir de eso, y eso es plausible, es para aplaudir, digamos, es entonces la preocupación por tener tratados internacionales de derechos humanos, por tener jueces preocupados por resguardar derechos, por el temor, la desconfianza de las mayorías, porque fíjense lo que ha hecho el fascismo. Entonces, ha habido ese drama que ha llevado a una generación que me ha antecedido a pensar en términos muy especiales sobre el derecho. Yo creo que Ferraioli es hijo de esa forma de pensar, con todo lo bueno que eso implica y todo lo que hay que agradecer ese modo de pensar. Y me parece que yo formo parte de una generación distinta que no implica pensar que los problemas de violación masiva de derechos humanos se han resuelto, por el contrario, pero sí en todo caso agregar un drama de naturaleza distinta, que es el drama democrático, el reconocimiento de que hay una ruptura, un quiebre, y que además es irreparable. O sea, no hay manera de dictar una ley de partidos políticos para reparar el agujero que van dejando los partidos políticos y la representación que no funciona, etc. Entonces, el libro parte de ese reconocimiento y tiene, digamos, la expectativa abierta de una disputa que todavía no se ha cerrado y que no sabemos bien cómo se va a cerrar, aun cuando, como pesimista y escéptico que soy, tengo sospechas tristes sobre lo que viene, amargas sobre lo que viene, pero digamos, también el reconocimiento de eso, de que entonces hay la mirada compartida de que hay un problema democrático profundo que tenemos en cierne, que enfrente, y hay algunas alternativas que se han ido abriendo para lidiar con ese problema del modo que yo creo apropiado, que es buscando reparar el déficit democrático. Y por eso yo tengo ese optimismo moderado respecto de estas aperturas. Es decir, reconozco algo muy interesante y es lo que en el momento, digamos, previo se consideraba una utopía, una ridiculez, hoy vemos como que son alternativas posibles. Yo siempre cuento, y voy terminando con esto, digamos, cuando hace, digamos, 30 años con Nino pensábamos en modos de integrar la conversación democrática con los tribunales, en Argentina y en todos lados, digamos, había el sentido del ridículo, digamos, de señalar, esa persona no entiende el derecho, no sabe de qué significa, cómo un tribunal va a promover una conversación colectiva, abrirse al diálogo, qué significa eso, es una estupidez. Bueno, para mí ha sido una reivindicación emocionante, digamos, ver que 30 años después vemos maneras de conectar tribunales con diálogo
el meaningful engagement, las audiencias públicas, las exhortaciones, bueno, que son plausibles, que son posibles, ya no forma parte ni del ridículo ni de la utopía. Son formas posibles a las que uno puede apelar. ¿Está allí la solución de todos los problemas? No creo, entre otras cosas porque el derecho no es la solución de todos los problemas, ni el origen de todos los problemas. Pero tener un derecho mejor es posible, y hoy sabemos que hay prácticas que son asequibles, y eso es muy importante. ¿Ganará el bien, siendo el bien, digamos, la conversación entre iguales? No creo, pero digamos, trabajaremos para ello. Bueno, Roberto, muchas gracias y seguiremos conversando. Hasta la próxima. Desde el desacuerdo y la amistad. Muy bien, hasta la próxima.